En nuestra vida cotidiana estamos acostumbrados a siempre ver que cada objeto diseñado que tenemos a nuestro alcance de alguna manera u otra tiene características que lo distinguen entre un género y otro. Es decir, la mayoría de los objetos que nosotros podemos observar en el día a día de nuestras vidas o son femeninos o son masculinos. Esto se da porque el diseñador, a la hora de concebir su objeto, toma en cuenta ciertas características que lo hacen ver como tal. Hasta en la creación de personajes de anime, de películas, de videojuegos, podemos encontrar estas características inclusive desarrolladas a tal punto que la parte masculina de un personaje siempre va a tener de alguna manera u otra una parte femenina que al mismo tiempo se complementa con ella. Esto lo hemos visto en infinitas oportunidades. Incluso podemos encontrar esto en la naturaleza, observando que en cada especie se desarrollan estos dos géneros. Pero no nos estamos refiriendo a lo que es la orientación o identidad sexual, sino simplemente el término de que existe un género femenino y masculino. Pero entonces, ¿qué sucede con los edificios? ¿Sufren de ambigüedad de género? Analízate esto. La ambigüedad de género es el término utilizado para definir todo aquello a lo que no podemos diferenciar entre si es del género femenino o masculino, no solamente referido a las especies de seres vivos, sino también a objetos cotidianos. Esto se debe a las características morfológicas y antropomórficas que tienen los objetos y que los relacionamos precisamente con el género sexual en los seres humanos, a tal punto que se pueden convertir en referencias puntuales cuando nos referimos a un objeto en particular y lo relacionamos con este género. Es por ejemplo lo que pasa cuando decimos que una mujer tiene cuerpo de guitarra o que un hombre es fornido como un toro. Y aunque muchas veces estos objetos no se diseñan necesariamente pensando en una particularidad genérica de su sexo, sino en una utilidad formal, pero tendemos a desarrollar ese género de alguna manera u otra. Es lo que sucede, por ejemplo, con aquellos objetos que personalizamos, dependiendo de cómo nos sentimos más identificados. Estas características se dan por el color, por la forma, por el contraste, por las texturas y por las referencias idiosincráticas que nosotros desarrollamos dentro de nuestra sociedad, definiendo la categoría del género en el cual estamos desarrollando esa transformación del objeto. Y es quizás por esto que identificamos un género sexual en cada uno de los objetos que vemos a diario, no necesariamente por una necesidad de identificarlo, sino sencillamente por un término de referencia a lo que podemos entender y le podemos dar una interpretación. De hecho, ya hemos visto algo parecido cuando se crean personajes en el cine o en la televisión, así como en los videojuegos, donde a pesar de que, por ejemplo, podemos encontrar un protagonista que se desarrolla en toda una historia dentro de su saga como un personaje masculino, pero que de alguna manera u otra en su proceso de creación sí tuvo la consideración de que también este fuera femenino y viceversa, permitiendo con esto la mayor coherencia posible dentro del desarrollo de la historia en el que ese personaje esté envuelto. Según su género, el que mejor resultado ofrece dentro del desarrollo de la historia es el género que predominará y será el fundamental. Pero entonces, ¿y qué pasa con los edificios? ¿Alguna vez te has puesto a pensar si los edificios tienen un género definido? Pues resulta que sí. De hecho, la arquitectura ha considerado siempre esto como un elemento fundamental para el diseño arquitectónico, definir la sexualidad de sus edificios. Y esto no es una idea nueva. Ya en el siglo XVIII se debatía sobre la identificación sexual que tenía una edificación. El arquitecto Claude Nicolas Ledoux sería el primero en desarrollar la primera construcción concebida como proyecto arquitectónico que plantea el primer edificio dedicado exclusivamente a la prostitución y lo ubicaría en la ciudad de París, que en ese entonces era considerada como la capital del libertinaje.
A partir de este momento se empieza a generalizar la idea de la identidad de género en las edificaciones, siendo también el cine en su momento uno de los elementos fundamentales que desarrollaría la expresión del género sexual en los edificios, escenarios y ambientaciones de las películas. Y ya en el siglo XX podemos encontrar arquitectos que de una manera u otra han admitido que se inspiran en un género u otro para desarrollar sus edificaciones, como es el caso del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, quien siempre manifestó haberse inspirado en el cuerpo de la mujer para el diseño de sus edificaciones. Y en el lado opuesto encontramos a Le Corbusier, quien en muchas de sus ocasiones identificaba sus edificios como la representación metamórfica del ser humano, incluyéndose a sí mismo en el elemento del lemodulor, inspirado precisamente en las proporciones del ser humano, pero categorizado en el cuerpo de un hombre. Asimismo, la fallecida arquitecta Zaha Hadid llegó a admitir en muchas ocasiones que se inspiraba en las curvas pronunciadas de la mujer que le permitían desarrollar volúmenes interesantes, manteniendo el contorno de las mismas en formas geométricas continuas que armonizaban de manera perfecta en el contexto de sus diseños. Una idea muy interesante para entender entonces de que se admitía que sus edificios de alguna manera u otra tenían caracteres femeninos que los representaba. Ya en la actualidad se habla sobre el género de los edificios de una manera un poco más abierta, aunque un tanto tímida. Sin embargo, ya se hacen las primeras publicaciones que explican cómo funciona esto. Uno de estos libros es el publicado por Richard Williams en el año 2013 titulado Sexo y Edificios, Arquitectura Moderna y la Revolución Sexual. En este realiza un análisis sobre la relación entre diversas obras arquitectónicas y el género sexual, sobre todo haciendo énfasis en las características de intimidad que los espacios dentro de cada uno de sus edificios genera como parte de ese lenguaje semiótico que transmite esa idea de identidad de género. Y ya entendiendo esto, podemos concluir de que comprender sobre la identidad de género que un edificio posee es importante a la hora de poder interpretar cuáles son las ideas que generan su diseño, a tal punto que podemos también entender de qué manera podemos enfatizar esas cualidades que lo hacen identificar de un sexo o de otro, de acuerdo a la preferencia con la que se quiera hacer desarrollar más esta idea. Uno de los errores fundamentales que se suele cometer a la hora de diseñar edificios es que al no considerar esta cualidad particular que tiene el diseño, hace que la edificación precisamente se convierta en un ente ambiguo, donde no podemos identificar el mensaje a través de la forma que nos interpreta su generalidad. Y en realidad no parece tan absurda la pregunta ¿de qué sexo es un edificio? Esto realmente es una idea muy interesante de pensar y analizar, porque de ahora en adelante te tendrás que hacer la siguiente pregunta: ¿de qué sexo son los edificios que hay en mi ciudad? ¿Puedo identificarlos? ¿Me puedo dar cuenta? Quizás en lo adelante esto sea también un nuevo ejercicio que te ayudará a entender mejor las edificaciones y el entorno en el que éstas llegan a interactuar. Me imagino que de ahora en adelante no verás las edificaciones de la misma forma y quizás hasta sea difícil dejar de pensar en esto cada vez que visites una plaza comercial, una casa de un amigo o visites a tu abuela en los fines de semana. Esperamos que este video te haya servido de mucho. De ser así, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que podamos seguir compartiendo ideas como esta en lo adelante. Puedes dejar también tu comentario en la caja de comentarios más abajo, y toda la información relacionada al video encontrarás los links en la descripción por si quieres ampliar esta información más adelante. No olvides dejarnos tu comentario respecto a lo que hemos hablado hoy. Si te interesa algún tema en particular, también puedes compartirlo. Nos vemos en el próximo video. Analízate esto.